tantos años en esta temática, analizando tantos casos, investigando muchísimo, salidas a terreno, visitas, horas y horas de entrevista, pero hay un caso en particular que es el que más me impacta, el que no sé qué adjetivo podría utilizar, pero realmente es un caso perturbador, si así podría llamarlo. Esto pasa en diciembre del año 2011. Ya estamos hablando de años, no tantos años atrás en nuestro tema cronológico, en nuestra línea de tiempo para los ufólogos, eso es como reciente. Diciembre del año 2011, 23 de diciembre exacto del año 2011. Y esto acontece en un trayecto entre la ciudad de La Calera y el paradero 8, donde está el límite entre La Cruz y Quillota. Una tía con su sobrina, la tía en ese momento tenía 43 años de edad, la sobrina 25, 26 años de edad. Ellas estaban acostumbradas a hacer reparto de comida rápida y un pariente, un tío, las llamó para que les llevaran unos pollos asados ahí al paradero 8, trayecto que habían hecho en innumerables ocasiones durante todo el año y no se demoraban. Estamos hablando del centro de La Calera, calle La Torre, hasta el paradero 8, perdón, entrando por la carretera y yéndose en paralelo por la caletera, no más de 15 minutos, suponiendo una velocidad de 80, 90 o 100 kilómetros por hora. No más de 15 minutos, yo creo, un poquito menos. Entonces, esta dama, esta mujer, con su sobrina, esta señora, hacen el trayecto, los llaman, el tío, y ya, ok, llevan el pedido, entran por acá por centro de La Calera, enfilan a la carretera, y cuando llegan arriba a la Laguna de los Patos, que le llamamos, los que habitualmente transitan por ese lugar, ven en el horizonte una especie se podría decir, una luz de color rojiza. Entonces pensaba, como eran las proximidades de Navidad y Año Nuevo, víspera de Navidad, que era un fuego artificial que habían lanzado, una bengala específicamente, tenía todas las características de una bengala, pero cuando van a esa altura, a la Laguna de los Patos, acá en La Cruz, ven esto que está, a ver, si pudiéramos hacer un análisis de la distancia, van a la Laguna de los Patos y esto aparece, supongamos, como a la altura de Cherrabata, los que son de acá de la zona. Hay muchos paraderos más allá, pero muy lejos, muy alto. Repentinamente, en fracciones de segundo, esta luminosidad que ellas veían en un comienzo rojiza empieza a acercarse vertiginosamente en diagonal. Entonces ellas bajan, van en el auto, bajan de ahí, van bajando por el Internacional, La Cruz, para enfilar a la caletera, que es el camino alterno que tenemos, camino interno también. Y esta luz, en fracciones de segundos, lo que me cuentan ambas, se posiciona a 3 metros del vehículo en que ella iba. Estamos hablando que esta luz quedó prácticamente a la altura de la línea del tren, que va en paralelo con la carretera. Esta luz queda ahí y las empieza a seguir, van como juntas. Pero cuando baja en el paso a nivel de Bocochay, el auto, sin mentirle, señores auditores, se automatiza. Ya, él se maneja solo. Se maneja solo. Ellas pierden el poder conducirlo. Iba la tía, la mayor, la capacidad de conducción la pierde total. Intenta frenar, no frena. Intenta intermitentes, luces, todo. Trata de sacar los seguros completamente herméticos, cerrados. No había forma, pero el auto, un dato curioso, disminuye la velocidad casi a 20 km por hora. Es muy lento. ¿Ya? Y no sabían qué hacer, si no podían ni siquiera. ¿Y la luz iba? La luz al lado, a 2 metros de ella, al lado. La luz tenía forma de una especie de, para graficarlo bien, era como del tamaño de una saltarina. ¿Ya? Blanca. No se veía a través de la luz. Una luz blanca intensa, pero tampoco encandilaba o ellas no perdían la visión del momento. Muy extraño. Lo curioso es que no se asustaron. O sea, cualquier persona... Les provocó paz, les provocó calma, digamos. Bueno, dentro de todo, digamos. O sea, para uno sí, para ellas al final no. Ya. Entonces, sigue el auto
solo, manejándose, conduciéndose. Ellas no saben qué hacer la tía, porque ella iba al volante, entonces instintivamente movía sus manos, pero se movía solo. Entonces llegan al paso de nivel Pocochay, el auto frena, pasan segundos, sigue, es como que el auto paró, miraron si venía alguien. Esta entidad inteligente, obviamente no entidad inteligente que iba al lado de ellos, y siguen, y entran a la carretera. La carretera debe tener, señor auditorio, ¿cuánto? 1,8 o 2,2 kilómetros, no más, de extensión. Y imagínense, a 20 kilómetros por hora, o sea, muy lento, casi a 10. No venía, curiosamente, estamos hablando del 23 de diciembre del año 2011. Estamos hablando de las 10 de la noche, donde la lógica indica que tenían que venir autos por la carretera, por lo menos arriba, y también por la carretera. Ninguno, pero ninguno. Ellas siguen avanzando, entregadas ya a la suerte de su destino, que era totalmente incierto. De repente se empieza a iluminar el celular que lo llevaban bajo la guantera, bajo la radio, en un pequeño habitáculo. Empieza a encender el celular, que era el tío que la estaba llamando. Pero ellas, que en un acto instintivo, tapan con la mano la sobrina del celular, como para que no se ilumine el auto, para que este fufaite, si podríamos así definirlo, no viera que el celular estaba iluminando. O sea, una condición natural de protegerse, pero sin temor. Pero no querían que mirara, así, dejemos todo quieto, que todo siga normal, nomás, que no se acelere el auto. Iban con el temor que el auto en algún momento podía dispararse. Pensaron miles de cosas. O sea, imagínense, 1,9, 2 kilómetros, saqué la cuenta hace poco, tiene que haber sido algo eterno. A esa velocidad, algo eterno ese trayecto. Cuando van llegando al final de la carretera, paradero 8, llegan al final, tienen dos opciones. Doblar a la izquierda contra el tránsito, que no está permitido, pero que mucha gente lo hace, y pasar por un paso nivel, o doblar a la derecha, que es la opción donde ellas iban. Entonces llegan al final de la carretera, el auto automatizado, sin capacidad prácticamente de reacción ellas, la luz las acompaña, y cuando ya llegan al final y tienen que el auto toma la determinación, o los que lo están dirigiendo, de doblar, me dice la tía que la luz se eleva hacia delante de ellas, tienen visión total de la luz, llega a una altura donde se convierte en un punto casi imperceptible, pero el auto todavía automatizado, imperceptible. No podríamos calcular la altura, a pesar que llevé a algunos amigos que se manejan en esto, pero por el tamaño y lo que ellas hablan, o sea, estamos hablando ya que tienen que haber ido a unos 5, a ver, no me quiero arriesgar con la altura, ya, pero muy alto, ¿pero altísimo. ¿Cuántos metros? ¿Metros? Es que hablaban, ellas hablaban que... ¿Más de 10 metros? No, mucho más, hablaban prácticamente que era como un punto, como un satélite que se veía ya en algún momento. ¿Ya? O sea, calculemos muy alto, ya, demasiado alto. Entonces, y esto llega ya, queda en estática allá, muy alto, ella sin perder la visión de ese punto luminoso, y el punto se viene de nuevo hacia ella, y a medida que venía se iba agrandando. Entonces, cuando ya estaba como a 200 metros, ya no era del tamaño de una pelota saltarina, sino que era como del tamaño de esos juegos inflables, ya más o menos de ese tamaño. Gigantesca, blanca, pero no iluminaba nada, que era lo más curioso, luz fuerte pero no iluminando nada. Esto se viene encima, y la mayor de estas dos mujeres instintivamente se tapa su cara, su rostro, pensando que esto se va a estrellar, va a colisionar con el vehículo. La sobrina igual, pues se agacha, se esconde debajo de la guantera, iba en el asiento del copiloto. La mayor dice unas palabras, cita las escrituras, pensando que era el fin para ella. Entonces, en ese lapso de segundos es donde aparece el temor, el miedo, le embarga el pavor, el horror de la situación. Pánico total, estamos hablando de fracciones de segundo. Cita las escrituras, no me acuerdo específicamente la frase que ella dice, y hasta lanza un garabato, un chilenismo. Y esto pasa por el auto, ilumina todo el auto, y ellas quedan como que si estuvieran de día dentro del auto. Tiene que haber durado unos 5 segundos el evento. ¡Fua!
desaparece, se apaga, se oscurece y queda todo absolutamente normal. Ay, qué terrible. El auto, ellas recuperan el control del auto. Estaban estacionadas, con el motor andando. No se para el motor, saca los seguros lo primero, salieron, lo cierra de nuevo, pues estaban muy aterradas en ese momento. No hablan, no emiten ninguna palabra, no sale lo que es una palabra de la boca de ambas. Estaban realmente anonadadas con dantesco espectáculo, doblan a la derecha, llegan al paradero 8, donde ahí hay una población donde tenían que hacer la entrega, y no sabían qué decir, qué hablar. Ay, pero estaban pálidas, Claro, lo que pasa es que la proximidad donde estaba el tío, el que la estaba esperando, era muy cerca de cuando doblaron, entonces como que no había tiempo para pongámonos de acuerdo, que le decimos al tío, nada. Y llegan ahí pálidas, blancas. ¿Y cuánto se demoraron? Esa es la pregunta, buena pregunta. Entonces el tío la está esperando afuera, casi en la esquina de la calle donde él vive, por el atraso que ellas llevaban. Entonces, muy asustado el tío y les dice, oye, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se iban a demorar tanto? Y la estuve llamando, sí, tío, sí vimos, pero como no contestaron, ninguna quería explicar porque ¿qué decían? ¿Qué le explicaban? Claro, y lo segundo, que esto es muy fuerte para ellas, ambas son evangélicas. Ay, Dios, ¿cómo explican eso? ¿Cómo lo explican? Entonces, ambas son evangélicas. Si me está escuchando la tía, estoy dando esta información con el respeto que me merece, la religiosidad que ella tiene. Sí, y con la reserva de quiénes son también. Exacto. Entonces, tío, pero si ya llegamos, ya estamos acá, ninguna nombra. Pero por favor, son las 11:30 de la noche. ¿De qué hora tenían que llegar? 11:30 dijeron. Tenían que llegar a las 10:15. Ellas dicen que el trayecto que hicieron, la sensación que tienen de tiempo no fue más de 20 minutos, 15 minutos, a pesar que el auto iba muy lento. Entonces, 1 hora y media. ¿Cómo explican eso? Nos atrasamos, las dos como que se pusieron de acuerdo, sin colocarse de acuerdo en sí, en el fondo, de dar una explicación coherente. No contaron lo que sucedió, no lo contaron. Entregan y lo único que querían era venirse luego y llegar a sus casas y olvidarse lo que pasó. Le entregan al tío el pedido, se vienen, obviamente, evidentemente, no toman el camino internacional, se vienen por el camino interno, troncal, que une la Cruz con Quillota, y ahí conversan un poco el tema. Y hacen una especie de pacto de silencio entre ambas, de no contar hasta que pase el tiempo e intentar buscar una explicación lógica, racional a lo que vivieron, sabiendo que no hay una explicación. Entonces yo tuve la posibilidad, calculo yo, 20 días después, antes un amigo me comenta, un amigo que le hacían pedidos a ella, entonces no sabían a quién contarle, ellas tenían que desahogarse y se desahogaron con ese amigo. ¿Entender qué pasó también? Claro, y ese amigo era amigo mío. Entonces ese amigo me cuenta a mí, y yo lamentablemente, justo en ese enero, los primeros días de enero, me siento mal, de urgencia, y me operan de apendicitis. Entonces estuve varios días mal, los días convalecientes, sin poder levantarme para poder ir donde ellas, sabiendo de dónde son, sabiendo cómo contactarlas, y súper ansioso, que era el mejor caso que yo había escuchado en mi vida de investigador, donde uno mismo realiza la investigación. Y de primera fuente. Claro, entonces yo necesitaba llevar un integrante más de la agrupación VIEX, y busqué a mi amigo en ese momento, el cazador de ovnis, muy famoso acá en la galera, Robinson Rivero. Fuimos con Robinson. Bueno, un saludo a Robinson Rivero. Claro, un saludo a Robinson. Fuimos con Robinson Rivero, no voy a quitar el crédito porque él hizo un trabajo fantástico. Y entrevistamos a ambas por separado. Y nos vas a contar a la vuelta qué fue lo que te dijeron. En paralelo, lo que intentamos hacer en ese tiempo con Robinson también era como hacer un barrido del área, me refiero a donde sucedió el evento. También recorrimos algunos sectores como Parque Quillota, La Cruz, La Calera, buscando si en la misma fecha hubieron
perdón, hubo, hubo otras situaciones parecidas. Y ahí nos encontramos, yo me encontré personalmente con algunas sorpresas, como el caso que me pasan a entrevistar a un caballero acá cerca del colegio industrial que tenemos en nuestra comuna, en La Calera, donde está la famosa Piedra del Diablo, la mítica Piedra del Diablo, ese peñasco que está aquí, es muy conocido. Entonces el señor nos decía, el problema es que no coordinamos mucho con las fechas, pero nos decía que él le pasó algo muy extraño. Él es guardia, no es al frente, donde está la Piedra del Diablo, en diagonal, lo que se llama Fábrica de Tierra, que la gente la conoce. Nos contaba que en esa fecha, específicamente dice que del 24 de diciembre, no el 23, del 24 de diciembre del año 2011, él igual de la Piedra del Diablo, la famosa Piedra del Diablo, dice que él ve un haz de luz azul que se proyecta al cielo. Entonces eso para mí fue muy significativo, porque coincide un poco con los relatos que empezaron a llegarnos a nosotros de muchos encuentros, avistamientos como esta tía con la sobrina, y que pasaron y como que sincronizaron en un lapso como de 3 o 4 días. Y también en otro lugar de la Cruz, de la comuna de la Cruz, que se llama San Jorge, donde muchos de nosotros, profesores, hacíamos clase en unas sedes vecinales allá. San Jorge, me acuerdo, un profesor también me comentó que por ahí, por el día 21 de diciembre, tuvo la posibilidad de tener avistamientos de Foo Fighters, estas esferas redonditas, luminosas, que por ahí se dice que son especies de sondas de reconocimiento que envían las naves, que están mucho más arriba, entonces con más seguridad, estas sondas van recorriendo el sector. Entonces nos encontramos con... Es como algo así como los drones que tenemos nosotros, pero claro, de energía plasmática. De energía plasmática se podría decir. Y ellos se supone que estas esferas van transmitiendo la información, son como los ojos de la nave, pero acá ya a menor altura. Entonces tenemos estos relatos, por ahí hay otros relatos más que sucedieron en la misma fecha. Entonces eso cobra más fuerza del relato de esta tía con la sobrina. Con Robinson, cuando la entrevistamos por separado, cruzamos las entrevistas, era la sobrina y yo con la tía, después cruzamos las entrevistas y dicen y relatan exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, pero también la parte religiosa fue fuerte porque la tía, sobre todo, empieza como a atribuir un poco este avistamiento con algo que no muy bueno, no muy positivo según ella, por las escrituras, por lo que ha leído, por lo que le dicen en la iglesia. La sobrina no, es un poco diferente la percepción que tenía de lo que vivieron. Ahora, hubiera sido ideal, ellas dos haber indagado un poco qué fue con ese tiempo perdido, o sea, entre las 10 y cuarto de la noche y las 11:30, claramente algo les pasó más allá de la visión que tuvieron. Lo más probable es que tienen que haber sido abducidas. Pero ellas están conscientes que está gigantesca esa posibilidad. Ya, pero ellas no se acuerdan de nada. No hay algo extraño. Yo la seguimos visitando. Una es de la localidad de Las Cabritas. Yo fui varias veces. Seguimos conversando. Nos siguió relatando la misma historia. Pero sí hay un antes y un después con lo que ellas vivieron. Lo que pasa es que ella llama un antes y un después a que religiosamente su fe se hace más fuerte después de este incidente. O sea, que a veces te ataca una luz luminosa, espantosa, y tú te pones a rezar y la luz desaparece, obviamente la fe se fortalece. Claro, pero es evidente, yo muchas veces la intenté convencer, bueno, es probable que ahora que estamos en vivo en este programa, ella esté escuchando este programa, sintonizando la radio en este momento. Trato de ser bien exacto con lo que estoy transmitiendo. Claro, o sea, es probable que yo le decía muchas veces a ella, a ambas, que siento que no hubo mala intención en este encuentro que tuvieron. Si ellos quisieran haberle hecho algún daño, las pulverizan en milésimas de segundo. Me da la impresión que ellas quedan como el testimonio vivo de las situaciones que están pasando acá en nuestra zona. No olvidar que estamos hablando del año 2011, 23 de diciembre del año 2011, y después pasamos un año emblemático, que era el año 2012, donde estaba todo el tema de la profecía maya, esto que se hizo tremendamente fuerte durante todos los meses que transcurrían, y fueron como signos
alentadores de lo que quizás en teoría podría pasar en un futuro y que mucha gente esperó y que no pasó, o quizás pasó. Estamos viviendo en una realidad paralela. Exacto, puede ser perfectamente. Entonces, los relatos que tenemos, el testimonio que ella nos entrega para mí, cobra una veracidad tremenda, tremenda, porque al conversar se ve una persona tremendamente sencilla, tremendamente honesta, con mucho conocimiento de las escrituras, eso lo tengo que decir, eh, una persona con personalidad y una sobrina un poco más retraída, estudiante universitaria en ese momento, pero con un nivel intelectual que ella pudo expresar fidedignamente lo que estaba viviendo. Entonces son relatos paralelos que vivieron, pero que lamentablemente no tenemos cómo rescatar ese tiempo perdido. La única opción sería llevarlas bajo regresión, bajo hipnosis, Yo pero creo que ellas no, quieren, no, es casi, no, yo diría que imposible llevarlas a ese estado. ellas tienen algún poder especial, como hablábamos, que algunas personas que han sido abducidas o han tenido algún tipo de contacto con entidades extraterrestres o no identificadas, quedan con poderes, no sé, de telepatía, percepción extrasensorial, alguna cosa extraña, ¿han tenido alguna habilidad diferente? Lo que sí les cambia, en el antes y después, ella me decía la otra vez, anecdóticamente, que cada vez que salía algo de OVNI, cada vez que escuchaba, no sé, la música de los archivos secretos, cada vez que nos escuchaba a nosotros también en ese tiempo con Robinson y otros amigos más, y sabía de situaciones como esta en la televisión, no olvidar que cuando se aproxima el verano son los momentos donde tenemos los cielos más limpios, más nítidos, y tenemos las posibilidades más grandes de ver ovnis, más altas. Entonces ella decía que cada vez que escuchaba algún relato, el tema lo tomaba en serio. O sea, ella tenía una imagen totalmente distinta antes de, pero cuando ella vive eso, ella tiene un respeto muy grande por toda la casuística ovni, en virtud, claro, obviamente de la experiencia que ella tuvo. Ahora, en cuanto a alguna capacidad distinta, si la tiene, no lo dijo. No, no dijo nada. Sí, son preguntas recurrentes que uno le realizamos, decía que no, la sobrina igual, a pesar que yo siento que sí. ¿Ya por qué? No sé, por intuición, por la forma como nos respondían, por de repente ciertas sonrisas, eh, como que había una verdad pero no querían decirla, y nos limitaban netamente, tengo que ser honesto, objetivo, el tema religioso. Entonces, si quedaron con alguna capacidad extrasensorial distinta, diferente, bueno, obviamente la deben estar aplicando en su vida diaria, pero nosotros no lo vamos a saber. Yo, el año pasado, vino un amigo investigador de la ciudad de Valparaíso, Marcelo Moya, nos vinieron a entrevistar aquí en la Piedra del Diablo, ahí hicimos en la locación, y yo te invito a ella. Entonces, para dar con ella en el nuevo empleo que ella tiene, tuve que ir a un recinto, trabaja en sistema público, eh, y ya la barrera que ella coloca a la temática es como, esto para mí es un tema cerrado, me dijo. O sea, no quiere tocar ese tema. Me está diciendo que cada vez que se acuerda le hace daño el tema. Ahora, estamos hablando del año 2000, bueno, esto fue el año pasado, en octubre del año 2017, cuando conversé con ella la última vez. Eh, Le envié mensajes por WhatsApp, no hay una negativa total a tratar la temática. Tampoco, Y que también puede ser por la presión religiosa, por la presión social, por el entorno. A lo mejor no quiere dar a conocer una situación que a lo mejor puede ser malinterpretada. no, perfectamente. Ahora yo me coloco en el lugar de ella, claro. Quizás cuántas personas más han tenido incidentes con ovnis, han tenido experiencias como la que yo estoy relatando, y muchas veces quizás por su religiosidad, por la presión social, el ambiente, el medio, perdón, no relatan esto, no lo cuentan. Y pueden ser experiencias maravillosas desde un punto de vista. Yo siento, de verdad tengo la sensación, señor auditorio, que como lo dije en una parte del programa pasado, las intenciones no son malas. No desconociendo que tiene que haber en este vasto universo, en este equilibrio que tenemos bien y mal, tiene que haber quizás razas, quizás no con buenas intenciones, ¿ya? Pero siento que los que están llegando a nuestro mundo,
tienen que estar autorizados por alguna jerarquía superior. Es que estamos con el tema también de lo que es el libre albedrío. O sea, en el universo, como acá en la Tierra, también existe el bien y el mal. Existe la luz, existe la oscuridad. Existe el amor y existe la ausencia de amor. Por lo tanto, hay entidades que se nutren del amor, que son seres de luz y son seres de amor, y hay otros seres que no son tan buenos, que no vibran en esa misma frecuencia y que también interfieren acá en la Tierra. De hecho, nosotros tenemos el bien y el mal cada uno en nuestro cuerpo y en nuestra naturaleza. Claro, sí, toda la razón. Y lo que marca la diferencia en lo que estamos hablando es el desarrollo tecnológico. ¿Ya? Entonces, si ellos tienen la capacidad de trasladarse, llámese por sendas, por lo que sea, como hemos hablado, perfectamente, como decía anteriormente, podrían causarnos daño, pero no lo hacen. Entonces la pregunta es, yo voy más allá, ¿por qué no lo hacen? Yo creo que tengo una teoría que es personal y solamente mía, digamos, que yo creo que hay algún código ético y hay un tema de no agresión. Hay cierto nivel de influencia que las entidades, ya sean buenas o malas, pueden hacer en nuestro planeta, y hay otras cosas que no deben hacer y que no está permitido por orden cósmica. Eso significa que no deben interferir en el correcto desarrollo y evolución de nuestra especie. Claro, por allá quizá apunta un poco la cosa. Claro, no es como, yo no intervengo como mi vecino está criando a sus hijos, ¿cierto? Porque respetamos espacio y la capacidad de libertad que tenemos y de elección que tenemos con el libre albedrío. Lo mismo puede suceder en estas entidades superiores. Ahora, entiendo, por lo que he investigado y estudiado, en el caso de los grises, que son más del 90% de las abducciones, los grises desde mi punto de vista no vienen con malas intenciones. Lo que pasa es que los grises anularon, la capacidad de ellos de maldad, si podría así llamarlo. Yo no sé. Desde mi punto de vista. Yo creo que los grises son, bueno, una idea un poco más loca, que los grises son una especie de híbrido, que son así como seres que están bajo las órdenes de otras entidades superiores y son así como los obreros que están recolectando algún tipo de información sin dañarnos mayormente, porque tienen que respetar nuestra evolución y nuestra naturaleza. No nos pueden invadir tal vez como ellos quisieran, porque hay un orden cósmico que se los prohíbe. Sin embargo, ellos camufladamente, es como cuando pueden hacer abducciones o qué sé yo, así como cuando estamos en el campo y el vecino se roba una vaca del caballero del fondo del lado. Es una cosa así, me da la idea. Sí, lo que pasa es que también en nuestro mundo hay muchas cosas que nosotros hacemos y que no le pedimos permiso a nadie. Entonces, sobre todo con seres inferiores, en el mundo animal, con insectos, no sé, uno mata una hormiga, uno mata una mosca, y no le pedimos permiso a nadie para hacer eso. Entonces nosotros paralelamente, haciendo la analogía, a ese nivel de distancia estamos de ellos. Exactamente, Entonces, por ejemplo, una hormiga no tiene la más mínima conciencia de que nosotros existimos, de la misma manera que en un universo tan infinito y tan gigante, nosotros tampoco tenemos conciencia de entidades superiores. Exacto, pero si no tuvieran la conciencia, claro, es probable que no tengan la conciencia de que nosotros existimos, pero quizás tienen otro nivel de conciencia, otro nivel totalmente diferente. En el caso de los grises, digo esto, expongo esto, que ellos son seres evolucionados, seres de bondad, seres de luz, ¿ya? Lo que pasa es que la televisión hollywoodense, las noticias que nos llegan, Es que, claro, lo han demonizado en cierta medida, pero si son seres de luz, como yo pienso que lo es, su capacidad de maldad no está en su cuerpo, no está en su interior, en su alma, en su espíritu, por lo tanto, no saben lo que es la maldad. Si tú no sabes lo que es la maldad, por lo tanto, podrías hacer algo que para alguien sea malo, pero no lo estás haciendo en forma consciente. Entonces ellos pueden venir, bajar, y hay cosas que para nosotros son muy invasivas. Nos están sacando, nos están llevando, pero ¿qué pasa si en estas abducciones, señores auditores, supongamos que la persona que abducieron, estas tías y sobrinas que abducieron, una de las dos, supongamos que en teoría iban a generar una enfermedad catastrófica a futuro, y ellos la sanaron, sin decirle, no tienen ni idea ella. Yo soy más dramática. Yo lo veo como que para nosotros somos como los conejos que nosotros utilizamos, por ejemplo, para experimentos cosméticos o ratones para laboratorios para curar enfermedades. Yo creo que a nosotros nos abducen uno que otro por ahí para experimentar con nosotros. Bueno, eso es lo primero que tengo los grises, a mí me da terror. Bueno, lamentablemente ya estamos llegando al final de nuestro programa, se nos hizo tan corto.
Pero mira, antes de finalizar con el tema de los grises, en el próximo programa, yo, señor auditorio, lo que intento hacer siempre es hacer relatos Ujú. en situaciones, desde mi punto de vista, que son reales. Estoy hablando ahora de los grises, haciendo una apuesta como de blanqueamiento con ellos, que quizás puedo estar equivocado, pero hay un relato impactante de un pequeño de 6 años de edad que tuvo un encuentro con un gris de 6 años de edad también. Impresionante. Y tenemos que esperar una semana para saber. Sí, claro, pero es impactante el relato de este niño. No, es buenísimo. Qué terrible ya. Nos vamos, muchas gracias por venir, por contarnos todas esas historias, que lo pasen muy bien. Nos vemos mañana. Adiós.